Buenas tardes, oyentes de Gente Noble, ¿cómo están ustedes? Otro miércoles de miércoles, porque la verdad que la noticia, a mí se me paran los pocos pelos que me quedan, se me están parando de punta. Y hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes a Álvaro Soto, el Vasco, Partido de los Trabajadores, dirigente de ADEON. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo estás? Bien, saludo a toda la audiencia, muy buenas tardes. Y bueno, acá como si te visitara en la casa de un amigo. Sí, pero la ¿No? casa se está viniendo abajo. Claro, La casa no. Mirá que con las casas, bueno, yo no me quiero desviar del tema porque me pasa. Me dijiste casa, estoy pensando vivienda, después hablamos. claro, bien, claro. Vivienda, claro, 40.000 viviendas en Montevideo, todo el verso ese que hace como 15, 20 años lo estoy escuchando, me tiene podrido ese verso. No lo digas vos tampoco, pero empezamos entonces. No, nuestra intención era poder transmitir a todas las compañeras y los compañeros que nos están escuchando un poco la visión hoy del Partido de los Trabajadores frente a la situación política que atravesamos. Es decir, situación política que obviamente es el producto de la situación económica que tenemos, ¿no? Sí, En el cual lo primero a considerar me parece que, bueno, que obviamente ningún país, y menos Uruguay, se la puede considerar una isla ajena a la realidad económica internacional, a la realidad política internacional. Es decir, todo el mundo percibe una profundización de la guerra comercial capitalista que ya incluye una guerra por espacios de control geopolíticos y de recursos naturales. De alguna manera lo que está pasando en Siria es el producto directo, digamos, del control del pasaje del petróleo, ¿no? Y están masacrando a una población civil con la mísera complicidad de todas las grandes potencias capitalistas y procapitalistas. Y bueno, nos parece que el hecho de la asistencia de la nueva era a través de Trump y los nuevos realineamientos políticos que se están dando, inclusive a nivel latinoamericano, ahora el triunfo de Piñera, el, la mantención del gobierno de Temer en Brasil, el propio gobierno de Macri, y la discusión interna que tenemos acá sí. en nuestro gobierno y en el Ahí, partido que gobierna, no, ¿no? no me vas a decir ahora gobierno populista también. No, no, yo no digo que es un gobierno, los que mejor lo caracterizaron, por lo menos en el movimiento sindical, que es un gran avance me parece en ese sentido, fue el Congreso de FENAPE que dijo que era un gobierno enemigo de los trabajadores, que no era un gobierno representativo de los trabajadores. Pero más allá de eso, lo que quiero explicar es que nosotros percibimos y queremos transmitir esta idea de que el gran capital internacional, los bancos, los capitalistas en general, que en realidad son los dueños de la casa, Sí. los gobiernos son los inquilinos, ¿no? Es decir, pasa Piñera, pasó Bachelet, pasó Lula, pasó Temer, son los inquilinos de las casas del gobierno, los que gobiernan son las grandes corporaciones, los grandes bancos y las grandes corporaciones capitalistas, y eso nunca hay que perderlo de vista desde el punto de vista de una visión de la clase obrera frente al mundo que vivimos. Lo que está sucediendo es que hay una exigencia de ese frente capitalista en el cambio de relaciones con la clase obrera, es decir, hay una exigencia de profundizar la precarización laboral, profundizar, digamos, el levante, digamos, de los sindicatos históricos constituidos, que en nuestro país particularmente los sindicatos del Estado tienen una gran tradición, porque hay una gran tradición de empresas estatales y públicas y de servicios públicos, y la política de este gobierno justamente fue el ataque durante este periodo, en forma gradual, a esas condiciones instaladas anteriores, y hoy hay una demanda a varios frentes de los sectores capitalistas, no son las mismas demandas, aunque hay un punto de coincidencia que lamentablemente el sector del movimiento obrero y entre comillas de la izquierda que como se pliega ese planteo, que es el planteo del atraso cambiario y la devaluación. Es decir, Sí.
que no se produce porque obviamente, como bien se señala en nuestro periódico, en nuestros trabajadores, en el artículo del compañero Marrero, o sea, acá se tiene que financiar un déficit fiscal de 2.000 millones de dólares sobre la base de la emisión de bonos, ¿no? De bonos que luego se tienen que pagar o sea, con grandes intereses. O sea, Sí. lo que se está generando es una expansión de la deuda externa y pateándola para adelante. Pero revela, todo eso es a partir, digamos, de la búsqueda de la inversión, de la búsqueda de la inversión capital, pero revela que es una política de fracaso y está en un absoluto impas porque las inversiones no vienen, no hay, es decir, no hay un reflejo de las notas del Investing Graph con las inversiones que vienen. Y las inversiones que vienen casi que a transformar al país en una colonia en todo el campo. Es decir, si uno se pone a analizar la inversión de UPM y los acuerdos que se han desarrollado con UPM, empezaron con un acuerdo con el Ministerio de Trabajo del Gobierno de modificación de las relaciones laborales en el sentido de los tribunales de arbitraje antes del lanzamiento de la huelga. Después exigieron la imposibilidad que se bloquearan los accesos a la empresa si hubiera una huelga, o sea, la posibilidad de legalizar el trabajo de los carneros o de los rompehuelgas. Ahí. Ahora están planteando una demanda, lo leí en el último búsqueda, es una cuestión que lo dice directamente UPM, le están planteando al gobierno una demanda de que los requisitos legales que ya acordaron en ese acuerdo, en ese convenio, para el funcionamiento y la inversión de UPM, en el cual el gobierno va a poner miles de millones de dólares para resolver las primeras etapas de la inversión, se extiendan a otras empresas vinculadas al negocio de la generación de la celulosa. Es decir, se extiendan a todas las forestales, que son casi como 500 empresas forestales, y no solo forestales, ¿no? Otras empresas también vinculadas al trabajo de la implantación de UPM. O sea, se extienda a todo. Inclusive podríamos llegar a pensar que se extienda, dado los conflictos que existieron a nivel ferroviario, frente a la presencia de los técnicos de UPM que venían a ver las vías ferroviarias, que se extienda a todas las empresas. O sea, una modificación de las relaciones laborales en regla. Entonces escuchamos al ministro de Trabajo que dice que acá no vamos a hacer lo que hizo el gobierno de Temer o lo que hizo en Paraguay con respecto a la reforma laboral, pero con la colaboración de la burocracia sindical. De hecho, se impone una nueva reglamentación y por lo tanto una modificación ilegal, se podría decir, pero una modificación al fin de las relaciones laborales del movimiento obrero con las patronales y con el Estado, pasando inclusive por altos derechos que son de característica constitucional. Entonces, el carácter de colonia no solo se ve expresado en las regalías que se le da al gran capital que viene a invertir en el sentido de la exoneración de impuestos, el apoyo monetario, el apoyo con las propias vías que de alguna forma siguen siendo estatales, con vías liberadas para ese negocio, sino que aparte se modifican las relaciones con el movimiento obrero. Es decir, que esto supone, ¿no?, un ataque en regla a las condiciones y a los derechos y a las condiciones de trabajo y salariales logradas por el movimiento obrero. Es decir, una modificación que está exigiendo el capital a dos puntas. El agro, si bien tiene una situación distinta de exigencias, está exigiendo lo mismo, está exigiendo la reducción del Estado que se consagra en la reducción de empleados estatales. Es decir, no en la reducción de la plata que se levantan los bancos, no en la reducción, digamos, de las grandes corporaciones del agro, de los ojeros, de los arroceros, sino en una demanda. O sea que hay varios frentes capitalistas que están pidiendo de diferentes lados que el gobierno atienda sus demandas. Esto lo ha dicho claro Munro, que dice que no se reconoce todos los subsidios que le ha dado al empresariado el gobierno. Es decir, que a confesión de parte el relevo de pruebas. O sea, el gobierno está diciendo que le ha hecho una serie de regalías al empresariado durante todo este tiempo, mientras ha coaccionado, o ya sea por la vía de la colaboración de clases con las direcciones sindicales, o ya sea por la vía de la acción despótica del Estado, con los servicios esenciales, con la represión del decreto antipiquete y con una serie de cosas más, a la movilización independiente de los trabajadores.
Ahora, lo que es indudable que hay un impas en la política del gobierno, porque la era Trump quiebra esa política de inversiones, porque hay una política proteccionista, digamos, exacerbada por parte de Trump y por parte de otros gobiernos capitalistas del epicentro capitalista, que lo que quieren es arrasar con sectores capitalistas en competencia y con fuerzas productivas, porque lo que está viendo es justamente una crisis de superproducción, que es lo que caracteriza a la crisis capitalista, una crisis de superproducción, que choca con las relaciones entre las clases sociales, o sea, con las relaciones de producción. Entonces, poner, es decir, el Consuelo del Bobo que plantea Murro dice, no, pero nosotros no llegamos a los extremos de ocupación de Brasil o de Argentina, no llegamos, pero vamos en vía de eso. Entonces ya están exhortando a la dirección sindical del PCNT a que acá, en los consejos salarios, va a haber que evaluar. O se mantienen los puestos de trabajo y se renuncia al reclamo salarial, o se mantiene el reclamo salarial y se pierde el puesto de trabajo. Es decir, el gobierno asume el discurso capitalista de que es incompatible la mantención de fuentes de trabajo para todos los trabajadores, los que generan la producción, con un salario que permita satisfacer las mínimas necesidades de la población que produce, que son los trabajadores. Sí, porque la contradicción insoluble acá es que no hay ningún gobierno, ni ninguna oposición, por más popular que se quiera plantear, que pueda resolver ningún problema que tienen los trabajadores si no se le mete mano a la ganancia capitalista. Si no se le mete mano a la ganancia de los bancos, si no se le mete mano a la deuda externa, si no se le mete mano a las terribles ganancias que levantan los capitalistas, que levantaron durante todo este periodo y que quieren seguir levantando a costa de depreciar la mano de obra. Los 15.000 pesos que propone el gobierno de salario mínimo son, es decir, o sea, delatan la situación. Si uno pretende que un individuo gaste la tercera parte de su día y ponga su fuerza de trabajo para producir o para brindar un servicio para un empresario por 15.000 pesos, es que legitima casi que el trabajo esclavo, porque los 15.000 pesos no puede sobrevivir ni el individuo mismo, ya no su familia. No puede sobrevivir ni el propio individuo que está haciendo esa tarea. Entonces, digamos, es escalofriante que alguien se pare en nombre de la izquierda o en nombre del progresismo a decir o a señalar como un gran avance que van a subir el salario mínimo a los 15.000 pesos. Cuando hay 600, 700.000 personas casi que están 700.000 en ese nivel salarial, es decir, que estamos hablando que la fuerza productiva de trabajo está en situaciones de precarización salarial absolutas. No quiere decir que no haya otros sectores que ganen salarios que lo han logrado por la lucha, ¿no? Que ganen salarios superiores a eso. Pero hay una masa salarial, hay una masa de trabajadores, sobre todo en la juventud, y ahora que estuvimos muy cerca del día del 8 de marzo, el día de la mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que están en situaciones de precariedad absoluta. Es decir, nosotros, por ejemplo, yo que soy municipal, integro a DIOM, lo vemos claramente. Tenemos 800 pasantes que ocupan puestos de trabajo permanente, con salarios de esas características, con derechos, sin derechos a la licencia, sin derechos con una licencia absolutamente limitada, es decir, sin derechos sindicales, o sea que lleva hasta el borde de lo increíble, de una intendencia que saca una declaración en su página web diciendo que saluda el Día de la Mujer, ¿no? Cuando los becarios y los pasantes van a preguntar si pueden adherir al paro de 24 horas que había decretado Adión en ese día, le dicen que no pueden adherir. Es decir, que pueden adherir al del PCNT2. Es decir, hay una intervención en los derechos legales de los trabajadores y sindicales de los trabajadores. Y además, esa misma intendencia los obliga a trabajar cuando los trabajadores permanentes están ejerciendo una medida sindical. Entonces, quiere decir que hay una precariedad laboral de la juventud en el cual cada 2 años se quedan sin trabajo y rotan. O sea, son trabajadores golondrinos en la ciudad. Ni que hablar de las mujeres. Es decir, las mujeres ahora se plantea el problema de la equidad, la equiparación salarial. Pero no solo es el problema de la equiparación salarial. Si subsidiaron a Fernández, el dueño de Fripur,
Sí. ¿no? Los subsidiaron. Los fermaron. Claro, los Son subsidiaron seres humanos. y dejaron deudas millonarias en el banco. Sí. Los transformaron negociantes de la venta de energía eólica al Estado. Y dejaron 600, 700 mujeres Sí. de Fripur en la calle. Sí. Entonces, o sea, uno dice, bueno, pero es un hecho. No, es un hecho que revela, delata toda la situación nacional Claro. y hacia dónde va. Es un hecho de cómo se subsidia el gran capital, inclusive al capital delictivo, porque ahora salta el tema de la evasión de la DGI de Casal Sí. y de Tenfield, Sí. y de quienes estuvieron implicados en ese lavado. Que todos Entonces, saben, todos saben. Claro, entonces, y salta un socio, un funcionario político de Macri, que era el que llevaba la valija Otra vez con la valija. a como es Andorra, para, Sí. para ponerlo en una cuenta que Mirá era que si Casal. andan la Entonces, valija de un lado para el otro. quiere decir que la guerra del capital está adquiriendo hasta, y estuvo adquiriendo hasta ahora, en el gobierno de Kirchner, de Lula, características mafiosas y delictivas, porque están todas asociadas al negocio de las privatizaciones y la tercerización del Estado. Esos son los que apoyan las campañas políticas de los partidos de la burguesía y de los Sí. partidos pro-burgueses. Esos son los que ahora hicieron un acuerdo político para que los presidentes no fueran investigados en el Uruguay. O sea, a la hora de votar una ley para la investigación de quién financia las campañas publicitarias de los partidos, Sí. hicieron un acuerdo para sacar a los presidentes de la investigación. Eso O sea, que cuando quiere fue decir, ahora. seguro fue reciente. Aquí Uruguay está Sí, incluido. sí. No, ahora en Uruguay. Ah, en Uruguay. claro. No lo digo por la Lo que, duda. lo porque- que quiere decir en qué terreno Y lo- estamos. una- Esta gente no tiene idea, no sigue Y los programa familiares, y los político, familiares, no de sigue los- nada. y los familiares de un presidente están exonerados también. Te pregunto, porque la gente No, me pregunta, lo que- porque ¿sabes lo que por qué? dice Cuando que- me voy de acá me dice, pero escuchame, porque soy la nata, no soy la nata, no soy nada, ¿sabes lo que soy? Un nabo yo acá sentado. Porque estamos hablando, perdonás, Vasco, me está diciendo que hay 700.000 uruguayos que van a cobrar 15.000 pesos nominales. Escuchame bien, Sí, sí, nominal. Ahora me terminás de decir que si sos presidente de la República, repetímelo de nuevo porque estoy medio... No, hizo un Estoy acuerdo, chocho. hicieron un acuerdo para que la ley que se vaya a votar en el Parlamento sobre Sí. la investigación del financiamiento de los partidos políticos, Sí. los presidentes Están estén exonerados exonerados de esa investigación. Mirá vos qué lindo. Esto surgió en la discusión del debate de los vínculos de Sanguinetti con el cambio de Sanabria, ¿no? De los vínculos que antes había tenido la calle con una serie Sí. de cómo es de... Bueno, en todo el gobierno de la calle, ¿no? Sí, pero venimos de- Gorky, ¿no? de Y tener surge Sí. como producto también de lo que está instalado en este gobierno. ¿no? A eso con voy. Raúl Sendí, con esto, Sí, con lo otro. sí, sí. Entonces, quiere decir que todo el tema este del nepotismo y todo lo demás, bueno, no es el tema. El tema es de dónde sale la plata para las grandes financiaciones políticas de partidos que compran mediante el engaño la voluntad de la gente y que después dicen, bueno, los apoyan las grandes mayorías. Los apoyan las grandes mayorías porque hay una campaña mediática para desviar los ejes del centro de la realidad histórica que estamos viviendo. O sea, Astori nunca va a reunirse con el movimiento obrero durante todo este tiempo. No puede. Cuando fue el voto popular el que lo puso ahí. Sí. Se va a reunir permanentemente con la Asociación Cristiana de Empresarios, con la ADM, Bueno, y y le va a antes- decir cuáles son los planes. y Que antes ya, de- ya le están pegando en estas y- asociaciones, y ¿no? antes- Lo están criticando porque no va a fondo con lo que... Ya. Y antes de llegar al gobierno, ¿a dónde fue? ¿A dónde viajó? Él, No, han viajado a No. todos los lugares donde los puedan... Banco Interamericano, en Donde le puedan dar Washington, el- D.C., a claro. todo ese lugar, antes de ganar las elecciones. Por la duda, ¿viste? Yo qué sé. Claro, pero Son sin tener casualidades, el bueno. ¿viste? De los gobiernos Lo que sucede populistas que ahora- de izquierda, porque tengo que decirte, Claro. no. Lo que sucede que ahora, lo que se está registrando, es que estos gobiernos empiezan el fracaso de estos gobiernos. Porque esa idea de mantener el progreso, la inversión, la ganancia capitalista con la inclusión y la justicia social, es una idea que es contradictoria, o sea, que es irrealizable en la realidad. Fue la idea del lulismo. Entonces los exprimieron como un limón, los secaron y después los tiraron. Lo que no quiere decir que no refleje el hecho de que estamos en un periodo de inestabilidad y los llamen de nuevo para ayudar.
¿no? Es decir, porque a Macri también está muy cuestionado Macri ahora popularmente a través de la reforma laboral y todo más, y lo pueden llamar de nuevo. Ahora, yo a lo que voy a señalar es lo siguiente, acá hay una tarea del movimiento obrero. La primera tarea del movimiento obrero, como clase social independiente de la burguesía, de la pequeña burguesía, de los grandes capitalistas, de los grandes banqueros, es romper con un gobierno que responde a esos intereses. Eso es lo primero. O sea, la unidad del movimiento obrero con el socialismo se hace sobre la base de la ruptura política con este gobierno. No se puede estar bien con este gobierno y plantear que el objetivo estratégico de la clase obrera es una sociedad sin explotados ni explotadores, como lo planteó la CNT. Es decir, que sería, en una forma muy genérica y muy abstracta, la unidad del movimiento obrero con el socialismo. Es decir, queremos un gobierno de trabajadores, no un gobierno de capitalistas. Ni un gobierno que sirva a los capitalistas en vez de los trabajadores. Entonces, este lenguaje que describe muy bien la realidad, y que no lo inventamos nosotros, obviamente lo inventaron los marxistas y los premarxistas para definir la historia y la lucha de clases, es lo que se quiere, es decir, omitir en el debate sobre la cuestión política pública y la crisis que enfrentamos y cómo salir de esa crisis. Entonces, el movimiento obrero tiene que ajustar a los ajustadores, es decir, el movimiento obrero tiene que ir por el aumento del salario básico y sí, tiene que ir por la disminución de la renta capitalista, y si no quieren disminuir la renta capitalista, hay que decirles que no pueden gobernar, que no pueden ser la conducción de un país, porque una clase que conduce un país a expensas de masacrar a los integrantes, a la población de su país, es una clase que debe ser sacada de la conducción de ese país, y la sociedad y el país se debe reorganizar sobre nuevas bases económicas, sociales y políticas. Esa discusión es pecado para la izquierda hoy. Ese planteamiento socialista de dirigirnos a un gobierno de trabajadores, yo me reía porque Astori dijo en la CDE que el problema es que integramos una fuerza política que tiene una ideología de izquierda, que es decir, que lo dijo como diciendo, téngannos un poquito de compasión, tenemos que lidiar con esta gente. En realidad, ya de ideología de izquierda no tienen nada. No. Pero es la excusa que se da para decirle a los capitalistas que no puede ir tan lejos, ¿no? Que lo único que está diciendo en realidad es que no puede ir tan lejos porque hay una base popular que cada vez se aparta más y quiebra más con ese partido. El problema es la tarea, y ese es un planteamiento que tenemos como partido, es decir, la tarea que tenemos como partido de reconstruir esa unidad del movimiento obrero con el socialismo, que para nosotros se consagra en la construcción de un partido obrero socialista y de una izquierda también socialista, y el hecho de que el movimiento obrero, el PCNT, vaya a una lucha por su ruptura política con el gobierno. Va a haber un congreso que ya lo aplazaron el año pasado. ¿Cuándo va a ser? Y va a ser, creo que en mayo, después de mayo, no tengo exactamente ahora la fecha. Sí. ¿Y qué debe discutir el Congreso del PCNT si no eso? O sea, lo que debe discutir es cómo la clase obrera se para en forma independiente políticamente frente a los partidos que gobiernan para el capital y formula su propio programa, no renunciando a la defensa de las condiciones mínimas de los trabajadores. No hay excusa para defender el empleo permanente, prohibir el despido. Todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo. No hay excusa para decir, no, la tecnología nos echa gente. No, reduzcamos la jornada laboral, como lo hicieron los trabajadores a principios del siglo XX, planteando las 8 horas frente a las 16 y a las 15 cuando venía la nueva tecnología. Entonces hay cosas tan viejas, ¿no? Tan viejas a tener en cuenta, que siempre la burguesía y los partidos que se someten a ella intentan olvidarlo, y termino con esto. Entonces la tarea es que todo el sector clasista, combativo, el movimiento obrero, se reúna en un gran encuentro, vaya a un encuentro, digamos, donde discuta qué política debe abordar el Congreso del PCNT, qué política debe abordar el PCNT. Vos sos optimista, me parece. Y yo soy optimista porque creo que las tradiciones de la clase obrera en este país son muy firmes, muy antiguas, como para que lo borre alguien que pasa circunstancialmente. Yo no, porque hay 700.000 que van a cobrar 15.000 pesos y ninguno muere. Bueno, pero la reversión de eso tiene que ver con la ausencia de expectativas en algo que se creía y la posibilidad de creer en las propias fuerzas de la clase obrera para modificar esa situación. Álvaro Vasco Soto, Partido de los Trabajadores, Adión,
Gracias por tu presencia. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los Y compañeros. bueno, invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras a deliberar sobre la situación política actual y a las tareas que tenemos por delante como trabajadores y como movimiento. A no quedarse quietos. Claro. Bueno, Mejor. muchísimas gracias. Gracias a ti.